El presente video será una clase dedicada al derecho a la participación, es decir, el derecho de aquellas personas consideradas ciudadanas, ¿no?, a participar en política, que son los partidos políticos, como es la regulación argentina, y el voto joven o el voto de los 16 y 17 años, que ha generado ciertas controversias al momento de haberse sancionado su ley. Bien, para comenzar entonces, cabe hacerse la pregunta: ¿quiénes pueden participar políticamente en la Argentina? En el video anterior estuvimos hablando un poco, bueno, de qué leyes regulan, ¿no?, la participación de los ciudadanos y quiénes son considerados ciudadanos en la Argentina, ¿no?, de acuerdo con el marco legal que tenemos en nuestro país. Para hacer un pequeño repaso, bueno, tenemos, bueno, que ciudadanos en la Argentina son aquellos que son mayores de 18 años, nacidos en la Argentina. Esto está también regulado por el artículo 7 de la Ley 346 de Ciudadanía, ¿no?, donde son considerados ciudadanos aquellas personas, bueno, que han nacido en el suelo de nuestro país, aunque también podemos sumar otros casos en los que podrían ser considerados ciudadanos, ¿no? También son considerados ciudadanos los extranjeros naturalizados, es decir, aquellos que, habiendo alcanzado la mayoría de edad, o sea, los 18, optan por nacionalizarse, ¿no?, argentinos, teniendo que tener 2 años ininterrumpidos de residencia en nuestro país. También esto está regulado por la Ley 346 de Ciudadanía y Nacionalización. Ahora, teniendo en cuenta esto, también habría que preguntarse quiénes son considerados electores, ¿no?, o quiénes pueden ser personas que elijan en las elecciones, ¿no?, democráticas que se realizan cada 2 años. En primer lugar, bueno, pueden ser electores aquellos que son nativos, es decir, los que nacieron en la Argentina, aquellos que son argentinos por opción, es decir, hijos de argentinos nacidos afuera de nuestro país, en el exterior, y que optaron por ser argentinos. Esto hay que tener en cuenta, como ya mencionamos en el video anterior, los casos de personas que son hijos de, por ejemplo, diplomáticos, ¿no?, o de gente que trabaja en las cancillerías o en algún puesto del gobierno donde por lo general trabaja en oficinas en otros países, ¿no?, como por ejemplo los consulados. Y también tenemos los naturalizados según la ley 19.945, que es el Código Nacional Electoral. Por supuesto, para los extranjeros hay una regulación especial al respecto. Y a eso vamos. Con respecto al sufragio en la Argentina, ¿no?, que es el sistema de participación indirecta, porque no es que nosotros gobernamos, ¿no?, ya está establecido en la Constitución, artículo 22, que el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Las personas eligen, bueno, a quienes van a ser candidatos a los cargos de gobierno, ¿no?, que representan a los ciudadanos. Los electores autorizados son, bueno, aquellos que figuran en el padrón electoral, y esto, bueno, le da derecho a las personas a participar y a su vez obliga a la persona que tiene condición de ciudadano a participar en las elecciones. Recuerden las características del voto, ¿no? Una de ellas es que el voto es obligatorio y justamente el padrón electoral es lo que hace que las personas estén obligadas a acercarse, ¿no?, al lugar que les tocó votar y emitir su acción de voto. De acuerdo, bueno, con las leyes, quienes están autorizados, como ya he dicho, son los que figuran en el padrón electoral, principalmente los nacionales, es decir, los ciudadanos argentinos que nacieron en nuestro suelo, y, bueno, los extranjeros naturalizados que, cumpliendo con todas las leyes o lo que establezcan, ¿no?, los diferentes marcos legales, estén inscritos en un padrón complementario que no es el padrón en el que figuran los nacionales. Otra característica también del voto en la Argentina es que está regulado, como ya se vio también en el video anterior, por el artículo 37 de la Constitución Nacional. Este artículo lo que hace, ¿no?, luego de la reforma de 1994, es regular, bueno, la característica del voto, ¿no?, que es universal, igual, secreto y obligatorio. Universal, recuerden, porque pueden votar todos los mayores de 18 años, incluidos hombres y mujeres.
Igual porque, bueno, no hay una distinción social, cualquiera que sea mayor de 18, no importa su nivel socioeconómico e incluso tampoco importa si finalizó o no finalizó los estudios, ¿no? Esto es importante porque en el pasado esta era una condición también, ¿no? Haber finalizado los estudios secundarios e incluso universitarios. Secreto porque, bueno, cada persona tiene derecho a no comentar, ¿no? A quién votó. Para eso se crea la figura del cuarto oscuro, que es el lugar donde se encuentran las boletas, ¿no? Todo cubierto para que la gente no pueda emitir su voto. Esto a colación de que en el pasado existía el voto cantado y el voto cantado traía controversias como el fraude, ¿no? Donde, por ejemplo, una persona emitía su voto a viva voz y podía ocurrir que sea presionado para votar al contrario o que al retirarse de la mesa el fiscal pueda cambiar el nombre del candidato al que el votante eligió. Y por último tenemos obligatorio, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, el solo hecho de aparecer en el padrón electoral hace que estemos obligados por ley a participar de elecciones cada 2 años. Digo cada 2 años porque, bueno, antes era cada 4. Recuerden que cada 4 años se votaba a presidentes y ahora también tenemos que elegir a los diputados. Otra ley también importante, ¿no? Que regula el sufragio en la Argentina es que para que también se dé la igualdad de oportunidades, ¿no? Entre hombres y mujeres para poder acceder a cargos electivos y partidarios. En 1991 se sancionó la ley de cupo femenino. Esta ley es importante, ¿no? Porque establece una proporción mínima de 1/3 de mujeres en las listas electorales para integrar las cámaras de diputados y de senadores. También, bueno, cabe recordar, ¿no? Como ya mencionamos en el video anterior, las otras formas de participar, ¿no? Habíamos hecho la distinción entre lo que es la participación indirecta y la directa. La indirecta, bueno, es todo lo que acabamos de hablar sobre el tema del voto o el sufragio, ¿no? Es indirecto porque los ciudadanos eligen a sus representantes, no es que participan directamente, pero también podríamos decir que tenemos un sistema de participación directa por medio de dos mecanismos que están contemplados en la Constitución Nacional. En primer lugar tenemos la iniciativa popular, que es un derecho, ¿no? Que fue establecido después de la reforma de 1994 y que está regulado por el artículo 39 de nuestra Constitución. Según este artículo, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley al Congreso. Esto, bueno, una vez que el Congreso evalúa si ese proyecto es viable o no, puede llegar a convertirse en ley. Esta es una manera entonces de cómo los ciudadanos pueden participar proponiendo leyes más allá de que eso sea una facultad de los diputados y los senadores. Y por otro lado tenemos la consulta popular, ¿no? Que es una consulta que se le hace a los ciudadanos sobre si están conformes o no para, para lo que es el desarrollo de un proyecto de ley. La consulta popular tiene dos características. Si ustedes recuerdan, tenemos la que es la consulta popular vinculante, también llamada referéndum, que es obligatoria, es decir, los ciudadanos están obligados a emitir opinión, ¿no? o a pensar acerca de ese proyecto de ley. Y la no vinculante, que no es obligatoria, que simplemente busca la opinión de las personas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué son los partidos políticos. Bueno, los partidos políticos también están regulados por nuestra Constitución Nacional, ¿no? Según el artículo 38. Acá podemos ver, ¿no? En esta imagen ejemplos de partidos o de alianzas de partidos, ¿no? Es decir, a veces los partidos logran acuerdos, ¿no? Entre sí para formar alianzas y participar en elecciones. La cuestión es, ¿qué son los partidos políticos? Bien, en primer lugar, los partidos son asociaciones políticas legales, es decir, que están reconocidas por la ley y por la sociedad misma, y que a su vez están compuestos por personas. Estas personas son conocidas como afiliados, o sea, personas que se afilian, ¿no? a los partidos políticos y que comparten en común, de alguna manera, un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales que suelen manifestarse en lo que es la plataforma partidaria, es decir, las propuestas que suelen armar los partidos para participar en las elecciones. A todo esto, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no? o el fin de los partidos políticos?
Y el fin inmediato es conquistar el poder, es decir, bueno, al participar, ganar todos los cargos o escaños de gobierno, ¿no? O sea, como cargos de presidente, cargos de gobernadores, las cámaras de diputados y senadores, intendencias, etcétera. En caso, bueno, de haber alcanzado el poder, el segundo objetivo es retenerlo, ¿no? Una vez que lo hayan alcanzado. ¿Cómo es posible esto? Bueno, esto es posible con la postulación de candidatos. Solamente, bueno, aquellos partidos que estén reconocidos y organizados según las leyes pueden presentar candidatos. Es decir, no es que una persona puede presentarse porque sí para ser candidato a un cargo de gobierno, sino que debe estar afiliada a un partido político. Por supuesto, bueno, los partidos están regulados por las leyes, ¿no? En primer lugar, además de la Constitución, están regulados por la Ley Orgánica de Partidos, o Ley 23.298, y la Ley de Financiamiento de Partidos, o Ley 26.215. Bien, ahora a todo este marco legal, ¿qué es lo que se establece con respecto a los partidos, ¿no? Incluida la Constitución, ¿no? Todo este marco legal establece que los partidos deben organizarse libremente y de forma democrática y elegir de la misma manera a los candidatos que presentarán en las elecciones generales. Bueno, esto ocurría en el pasado, ¿no? Cada vez que había elecciones democráticas, ¿no? A presidente, a gobernador, a intendente. Antes había elecciones internas, es decir, dentro de los partidos mismos, para elegir a quienes iban a ser candidatos a los cargos de gobierno. Esto después fue reemplazado, ¿no? Hacia el año 2009, ¿no? Desde ese entonces, con las llamadas PASO, ¿no? O elecciones primarias abiertas, en las cuales la ciudadanía empezó también a elegir a los candidatos a diputados y senadores, ¿no? En esas elecciones, ¿no? En las del 2009. Y que también esas pasos se introducen en las presidenciales 2 años después, ¿no? En el 2011. Es decir, en ambas elecciones, ¿no? En las que son candidatos a diputados y senadores y en las que se presentan candidatos a presidente, antes de las elecciones generales hay elecciones primarias donde se votan a los candidatos por cada partido para ver quiénes van a ser los que se presentarán en las elecciones definitivas. Esto puede, por ejemplo, suceder que haya dos candidatos en un mismo partido, entonces en las PASO el candidato que saque más votos es el que va a poder participar o directamente gana el derecho de participar en la elección final. También, bueno, los partidos, ¿no? Los miembros de los partidos pueden difundir sus ideas, ¿no? Y también tienen derecho de acceso a la información pública. Es decir, bueno, por ser ciudadanos y más por estar afiliados a los partidos, pueden acceder, ¿no? A toda la información pública con respecto a las acciones del Estado, ¿no? De quien está gobernando. Y por último, bueno, a lo que tiene que ver con el financiamiento, el Estado contribuye económicamente también, ¿no? Para que los partidos puedan desarrollar sus actividades, pero también los miembros de los partidos tienen que dar a conocer públicamente el origen de sus fondos, o sea, de dónde obtuvieron el dinero y también de qué forma fueron utilizados, ¿no? Al desarrollar las campañas o algún tipo de acción necesaria. Así como también los miembros tienen que rendir cuenta de su patrimonio, es decir, de aquellos bienes materiales o de valor que poseen, ¿no? Porque esto también explicaría de alguna manera cómo fue financiada la campaña política que llevan adelante. Ahora bien, los partidos políticos tienen su historia, ¿no? Porque no es que son recientes, sino que han surgido más precisamente en la primera mitad del siglo XIX en Europa. Y estos primeros partidos, que también después se va a replicar acá en la Argentina, fueron conocidos como los partidos de notables. Ahora bien, ¿por qué partidos de notables? Justamente, bueno, porque estaban integrados por las personas más reconocidas y con mayores privilegios. Esto podría entenderse como personas adineradas, ¿no? Con un nivel de estudio superior o universitario, y que sus intereses en realidad representaban a los intereses de las clases altas.
Si observamos la fotografía, ¿no? La fotografía en blanco y negro, el ejemplo acá en la Argentina, el primer partido de notables fue el Partido Autonomista Nacional, o PAN, ¿no? Cuyo primer presidente fue Julio Argentino Roca, ¿no? Que es el señor que está a la derecha, ¿no? Señor de barba, que cuando ganó sus elecciones en 1880 iniciaron un proceso de organización del país en torno al modelo agroexportador. El modelo agroexportador era un modelo económico donde la mayor fuente de ingresos de nuestro país venía de la venta al exterior de carne y de cereales. Por supuesto, no es que toda la población del país eran dueños de los campos, ¿no? Sino que los principales dueños de las grandes extensiones de tierra eran los terratenientes, y justamente el PAN, ¿no? Este ejemplo de partido de notables, representaba justamente a esos terratenientes o a las clases más poderosas. A finales del siglo, bueno, ocurren una serie de cambios políticos y económicos, ¿no? Especialmente porque muchos ciudadanos empiezan a ganar derechos y exigen participar en elecciones más limpias, ¿no? Porque en esa época también había fraude, ¿no? Por parte de estos partidos de notables, y empezaron a surgir los llamados partidos de masa. Se les llamaban así porque los miembros de estos partidos eran miembros de la clase media. Para que se entienda, se le llaman a clase media a aquellos miembros de una escala social que lograron ascender social y económicamente por medio del trabajo, pero también gracias a la educación. Este es un aspecto importante porque en la Argentina el sistema educativo es gratuito. Entonces esto posibilitó que muchas personas puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios y posteriormente, ¿no? Con la reforma universitaria de 1918 puedan acceder a la educación universitaria, ¿no? Podría decirse que la clase media está compuesta por profesionales, por docentes, ¿no? Por trabajadores del Estado, por trabajadores, bueno, que han logrado una buena posición económica, etcétera. En este caso, el primer ejemplo en la Argentina, ¿no? Como se puede observar en la fotografía de abajo, perdón, en la del medio, es la Unión Cívica Radical, que de alguna manera representaba, ¿no? a todos los miembros de la clase media que he mencionado anteriormente. Entonces, bueno, los trabajadores habían empezado sus luchas para lograr reconocimiento de sus derechos y accedieron al derecho al voto. Y estos partidos de masa, de alguna manera, representaban, ¿no? a los trabajadores y a los miembros de la clase media que estaban teniendo un ascenso social y una organización estable. Una característica también de estos partidos de masa es que su ideología estaba basada en el reconocimiento de los derechos sociales, es decir, aquellos derechos que protegen a las personas, ¿no? Como un trabajo digno, un derecho o acceso a la vivienda, ¿no? Igualdad de oportunidades en cuanto a lo económico, ¿no? A ganar un salario digno. Obviamente hubo derechos que no fueron reconocidos en su primer momento hasta que después otro ejemplo de partido de masas, ¿no? Que aparece en los años 40, que fue el peronismo, logró reconocer estos derechos. También, bueno, estos partidos de masa de alguna manera estaban relacionados con los sindicatos u organizaciones obreras, es decir, aquellas organizaciones que se encargan de defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, también podemos mencionar otros ejemplos de partidos, ¿no? Que han surgido en las últimas décadas del siglo XX. Acá, bueno, hacemos una corrección, ¿no? Del video, no es siglo XIX, sino las últimas décadas del siglo XX, que son los llamados partidos electorales, que a diferencia, bueno, de los otros dos tipos de partidos, o sea, de los partidos de notables y de masas, estos partidos no representan los intereses de una clase determinada. O sea, son partidos que por lo general no suelen estar vinculados con la clase media o con la clase alta o con la clase trabajadora, sino que buscan captar los votos de todos los sectores sociales, ¿no? Si nos acercamos, bueno, acá tenemos ejemplos de las boletas, ¿no? De los partidos que se han postulado ahora en las elecciones presidenciales del 2023. Y cabe agregar que su instrumento especial, ¿no? Para captar votos son los medios de comunicación.
Esto es importante porque en los últimos años los medios de comunicación han tenido una difusión masiva gracias a la Internet, gracias a la aparición de los grandes multimedios, ¿no? Que no solo son dueños de canales de televisión, sino también de revistas, de páginas de Internet, de diarios, de blogs, que hacen que la difusión de la imagen sea mucho más rápida y hace también que la imagen de los candidatos sea una cuestión importante a la hora de sus propuestas. Bien, por último, tenemos, acá para concluir el video, la Ley de Ciudadanía número 26.774, también conocida como Ley de Voto Joven, una ley que, bueno, causó algunas controversias, ¿no? Esta ley fue sancionada en el año 2012, ¿no? Hasta ese momento, la ley que tenía importancia, ¿no? En cuanto al voto era la ley 340 de Ciudadanía y Naturalización, en cuyo artículo 2 decía que los argentinos que hayan alcanzado la edad de 18 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes. Esto también acompañado del artículo 37 de la Constitución, que establece que el voto es obligatorio. En otras palabras, bueno, los mayores de 18 años, argentinos, naturalizados, son los que pueden y deben acceder al voto. Sin embargo, hacia el año 2012 se produce un debate parlamentario, ¿no? Donde se sanciona una reforma electoral y de alguna manera introdujo lo que se conoce como el voto optativo, ¿no? Este derecho que se le reconoce, ¿no? a los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan acceder al voto. Por supuesto, el voto es optativo, o sea, los jóvenes de estas dos franjas etarias pueden participar en política, pero no están obligados a acercarse a emitir voto. Para esa época, ¿no? Para el año 2012, el padrón, bueno, sufrió una ampliación, ¿no? En cuanto a la cantidad de votantes, ¿no? A casi 1,5 millones, gracias a que muchos jóvenes de entre 16 y 17 años se les reconoció el derecho al voto. Esto, por supuesto, bueno, ha generado posiciones a favor y posiciones en contra dentro de el pensamiento de los diputados y senadores argentinos. ¿Y vos, qué opinás? ¿Estás de acuerdo con que los jóvenes de 16 y 17 años participen en política? Deja tu comentario en la zona de comentarios del video.